Muy, pero muy buenos días a cada una de las personas que me están escuchando en esta oportunidad. Hoy quiero compartir una vez más la palabra de nuestro Dios para que juntos podamos reflexionar acerca de su palabra. En estos días de pandemia, la gente ha comenzado a utilizar mucho más las redes sociales que en otros tiempos. Llámese Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ya sea para difundir información como también para acceder a la información. Muchos lo hacen para ganar seguidores, ya que mientras más seguidores tenga, se vuelve mucho más famoso y también comienza a percibir ganancias económicas por ellas. Otro grupo de personas utiliza las redes sociales para poder seguir a aquellas personas que admiran mucho. Pensando en ello, ¿crees que es difícil hoy volverse seguidores de diferentes personas en las redes sociales? ¿Existirá alguna condición o costo? Por lo general no, ya que el volverse seguidor de otras personas en las redes sociales está al alcance de un clic en el link o botón de seguir o me gusta. Llevándolo a la parte espiritual, ¿crees que es así de fácil el volverte seguidor de Cristo? ¿Habrá alguna condición o costo que Jesús establezca para seguirle o ser su discípulo? Es acerca de este tema, de ser un discípulo de Cristo, y qué es lo que nosotros debemos hacer para ser discípulos de Jesús. Es por eso que quiero que me acompañes a meditar y estudiar en la palabra de Dios, sobre cuál es el costo que debe cumplir una persona para llegar a ser discípulo de Jesús, y si es tan fácil como decidir seguir a otras personas en las redes sociales. Veamos qué dice la Biblia sobre este tema. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, dice lo siguiente: Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús llama a sus discípulos y a la gente que estaba a su alrededor, y esta misma historia la podemos encontrar en Marcos capítulo 8, versículo 34, como también en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 24. Jesús empezaba diciendo en este pasaje: si alguien quiere venir en pos de mí. Con esto Jesús estaba estableciendo las condiciones o el costo que se exige para seguirle y ser sus discípulos. Y son estas las condiciones que tanto tú como yo necesitamos cumplir para ser seguidores de Cristo. Pero queremos enfatizar en este mensaje acerca de la primer condición que Jesús menciona que es necesario que nosotros cumplamos para ser sus seguidores. Y esa primera condición que Jesús menciona es que cada uno de nosotros debe de negarse a uno mismo. Yo no puedo pretender ser un seguidor de Jesús si no cumplo con esta condición. Hoy en día hay muchas personas que dicen ser discípulos de Jesús, pero sus acciones demuestran que no cumplen la condición de negarse a uno mismo. Pensando en esto, nos surge la siguiente pregunta: ¿pero qué significa negarse a uno mismo? En pocas palabras, significa la renuncia al yo, a lo que somos. Significa dejar de vivir según nuestras inclinaciones o deseos. O como el apóstol Pablo lo expresa en Tito capítulo 2, versículo 12, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Pero vemos también las consecuencias. ¿Qué sucede cuando no nos negamos a nosotros mismos? Un ejemplo de esto lo podemos observar en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 32 y versículo 33, que dice de la siguiente manera:
A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando no nos negamos a nosotros mismos, estamos negando a Cristo, porque no le estamos confesando como nuestro Señor, porque no hemos renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos, lo cual es la manifestación de nuestro Dios. ¿Te das cuenta que negar a Jesús delante de los hombres significa no negarnos a nosotros mismos? Piensa, si Jesús hoy mirara tu vida, ¿diría que le estás confesando delante de los hombres al negarte a ti mismo? ¿Te das cuenta que al rehusar de compartir el Evangelio a otras personas o vivir el Evangelio en tu día a día, ya sea por miedo o vergüenza al que dirán, niegas a Cristo y por ende no te estás negando a ti mismo, ya que el hacerlo sería una afrenta a tu yo, y eso tristemente es algo que muchas veces no se está dispuesto a hacer. Quiero que me acompañes también a leer la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 16 y 17. Y vamos a ver qué nos enseña este pasaje sobre negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo y ser sus discípulos. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Te das cuenta que no podemos pretender andar en el Espíritu o seguir a Jesús, ser sus discípulos, si vivimos satisfaciendo los deseos de nuestra carne? Ya que al satisfacer los deseos de nuestra carne, solo estamos alimentando al yo, y en ese sentido negamos a Cristo, porque nos oponemos al Espíritu. ¿De qué manera, consciente o inconscientemente, hoy los cristianos están alimentando los deseos de la carne? ¿De qué manera hoy tú estás alimentando los deseos de la carne y oponiéndote al Espíritu, lo cual no te está dejando ser un discípulo de Jesús? Un ejemplo que podemos dar es cuando digo no tener tiempo para orar o leer la palabra de Dios, pero sí tengo tiempo para mirar una película o una serie. Cuando digo no tener tiempo para orar y leer la palabra de Dios, pero sí tengo tiempo para mirar un partido de fútbol o cualquier otro deporte. Cuando no tengo tiempo para orar o leer la palabra de Dios, pero sí tengo tiempo para dormir más de la cuenta, o para chatear con amigos, o pasar más tiempo en las redes sociales, entre otras cosas. Y eso nos lleva a preguntarnos y a reflexionar en nuestras propias vidas, ¿por qué es tan difícil el negarse a uno mismo? Y basado en el mismo pasaje de Gálatas que leíamos, se vuelve difícil porque aún seguimos viviendo una vida egocéntrica, donde es el yo quien controla nuestra vida. Y es el yo que se opone constantemente a todo lo que sea contrario a sus deseos, y eso contrario es una vida cristocéntrica. Eso contrario significa estar en una íntima comunión con Cristo. Y esa comunión con Cristo es oración, es lectura, es meditación de su palabra, es andar como Él anduvo. Piensa, ¿a qué se está oponiendo ahora tu yo que no te deja negarte a ti mismo? Reflexiona en tu vida
¿Qué es lo que está siendo un obstáculo para que te niegues a ti mismo y seas un discípulo de Jesús? En Gálatas capítulo 2, versículo 20, a través del ejemplo del apóstol Pablo, nos dice cómo debería de ser la vida de una persona que decide negarse a sí mismo para seguir a Jesús y ser su discípulo. Dice así este pasaje: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A través de este pasaje vemos que es una persona que demuestra, no solo con palabras, sino con hechos, que ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Esto significa negarse a uno mismo. O como Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe y que Él comience a crecer. Es necesario que nuestro yo cada vez sea más chiquito para que Cristo comience a reflejarse cada vez mucho más en nuestras vidas. Es por eso que cuanto más reflejo a Cristo en mi vida, más me estoy negando a mí mismo. Se refleja en tu vida que te estás negando a ti mismo porque Cristo comienza a verse en cada pensamiento, en cada conversación, en cada acción que tú realizas en tu diario vivir. Se está reflejando Cristo en tu vida y que te estás negando a ti mismo cuando decides cumplir los sueños, las metas, el propósito que Dios tiene para tu vida, y no los sueños, metas, ideales y propósitos que tú tienes para ti mismo. Esto nos tiene que llevar a pensar en si día a día nos estamos negando cada vez más y más a nosotros mismos para poder ser esos discípulos y seguidores de Jesús que Él espera de cada uno de nosotros. Piensa, ¿qué persona para ti sería un gran ejemplo de alguien que se niega a sí mismo para seguir a Jesús? No solo pensando en el aspecto bíblico, sino hoy en día, las personas que están a nuestro alrededor. ¿Será que encontramos verdaderos discípulos de Jesús? Seguro probablemente se te vinieron a la mente algunas personas o siervos del Señor que cumplen con esta condición. Pero al mismo tiempo meditaba y pensaba, qué lindo sería que a las personas que te conocen, si le hicieran esta misma pregunta, también puedan pensar en ti como un ejemplo de alguien que se niega a sí mismo para ser un discípulo de Cristo. Sé que hay muchos ejemplos, tanto hoy en nuestro tiempo como también personajes bíblicos. Pero el mejor ejemplo, y ese ejemplo por excelencia de alguien que se niega a sí mismo, es la vida de Cristo. En la carta a Filipenses, el capítulo 2, del versículo 6 al 8, vemos cómo Jesús se despojó a sí mismo, se negó a sí mismo, para poder hacer la voluntad de Dios. O como le dijo a Dios Padre, en Mateo 26, 39, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Eso significa negarnos a nosotros mismos. Es por eso que te animo a que tú puedas meditar en tu vida, a que reflexiones, a que pienses en qué área de tu vida te cuesta más negarte a ti mismo. ¿A qué deberías negarte hoy para seguir a Cristo y ser su discípulo? ¿Qué es lo que deberías de comenzar a hacer hoy para cumplir con esta condición? Recuerda, separado de Él, nada podemos hacer.
No puedo esperar negarme a mí mismo separado de Cristo. Recuerda, no se trata de darle me gusta a una frase o versículo de la Biblia. No se trata solo de postear canciones, reflexiones o prédicas que exaltan a Cristo. No se trata de seguir a grandes predicadores y siervos de Dios que te hace un discípulo verdadero y real de Cristo, sino lo que te hace un verdadero discípulo de Jesús, un verdadero seguidor de Él. Es el negarte a ti mismo cada día de tu vida. Es por eso que quiero animarte en esta oportunidad, a que si es el anhelo de tu corazón, el ser ese discípulo de Jesús, que te niegues a ti mismo. Dios te bendiga.